Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con Isabel Mejía, ella es activista política de Colombia. Bienvenida, Isabel, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Isabel, bienvenida a Contrapoder 3.0. Buenas tardes, ¿cómo están? Chévere. Todo bien, todo bien. Bueno, quien no está bien, Isabel, es Gustavo Petro, porque fue víctima, ¿no?, de burlas, de la gente ridiculizándolo en Twitter, porque, bueno, el señor se confundió, quería darnos clase de historia y resulta que confundió a dos presidentes. Vamos a colocar el tweet en pantalla para conversar un poco de eso, ¿no? Él quería dar clases de historia diciendo que prácticamente hay una izquierda buena, una izquierda moderada. Fíjate, acá pone: Theodore Roosevelt, para citar otro ejemplo, presidente de los Estados Unidos, quien se une con Stalin para derrotar a Hitler, es un socialdemócrata. Propone el New Deal, que es un pacto entre obreros y empresarios para elevar el salario real de los obreros y crear la seguridad social. Este señor confundió a Theodore Roosevelt con el otro Roosevelt, que fue presidente durante la Segunda Guerra Mundial, Franklin, de nombre Franklin, no Teodoro, ¿no? Y entonces, bueno, fue motivo de burlas. Te quiero preguntar cómo se tomó el colombiano de a pie y los medios de comunicación esta declaración. ¿Lo ignoraron o realmente también le cayeron encima y se burlaron de su ignorancia? Bueno, yo te digo que este tipo de episodios con el señor Gustavo Petro son ya cotidianos, por decirlo de alguna forma. No es la primera vez que sucede. La gente, ¿cómo lo tomó? Con burla. Yo no digo que le hacen bullying, pero sí de pronto es víctima de, digamos, de su propia ignorancia, pues porque el tipo pretende dar clases de historias en defensa de un modelo que ha fracasado históricamente, y bueno, obvio la gente no iba a dejar pasar ese papayazo como ha sucedido en otras ocasiones, y le cayó encima, ya lo ha hecho en otras ocasiones. Por ejemplo, en una ocasión les cuento que publicó una foto del metro de Moscú para hacerlo pasar como un estudio del metro que él supuestamente había hecho cuando era alcalde de Bogotá. Y así le puedo contar infinidades de anécdotas que este personaje en redes sociales ha cometido o ha dejado ver su ignorancia en muchas ocasiones. ¿Cuál es la percepción de este personaje ahorita en Colombia, después de todas esas metidas de pata, después de todo lo que ha hecho, después de que fue candidato, de que ya ha sido alcalde y todos los desastres que ha hecho en el Senado como candidato y todo esto? ¿La gente cree que Petro es un presidenciable en estos momentos o ya quizás el boom ese que tuvo en las pasadas elecciones se acabó? Voy a citar de pronto una frase que leí precisamente en tu red social, y es que los vagos siempre van a querer tener un líder. Ese líder es Gustavo Petro. Y sí, no hace falta, tiene sus seguidores, yo no lo voy a negar, pero Gustavo Petro es un populista que atiza odios, que genera controversia a partir de malos sentimientos, y yo creo que él se ha dejado en evidencia durante la pandemia. Sobre todo se dedicó a trinar y a decir cualquier cantidad de barbaridades en contra del gobierno, mientras otros líderes estaban buscando unir. De hecho, la izquierda, que se hace llamar centro o esa izquierda moderada, se quiere busca desenmarcarse mucho de él, porque precisamente el tipo es un personaje demasiado populista. Yo a Gustavo Petro lo comparo o voy a una reflexión que hacía Olavarría. Ustedes se acuerdan de él en un discurso de 1999, ustedes tienen que conocerlo más que yo porque claro, era venezolano. Es un atizador de odios, un populista, un demagogo que tiene ese talento de atizar ese odio, ese rencor. Él no es presidenciable. Yo a Petro no lo veo, te vuelvo y te reitero, como una persona a vencer en las urnas. Por el contrario, sí veo que es una amenaza a esa izquierda que se disfraza de centro, que finalmente no es centro, sino que giran completamente hacia la izquierda. ¿Gustavo Petro y Claudia López son del mismo partido? No, no son del mismo partido, y de hecho en estos días hubo una controversia porque Claudia López fue atacada con insultos, y él a través de su cuenta de Twitter dio como un retweet a ese tipo de situaciones. Ellos supuestamente no compaginan, él le hace una oposición,
pero finalmente ellos están en el mismo espectro de la izquierda. Así lo veo yo. En unas presidenciales estoy segura que ellos se van a unir. Fíjate algo, Isabel, por el tema este que estás hablando, que me parece muy importante, de la izquierda moderada, que termina siendo no tan moderada cuando llega al poder, ¿no? Y estos dos personajes, Claudia López y Gustavo Petro, ellos ahorita se pelean, ¿no? Dicen que se odian, se atacan uno al otro, se desprecian sus políticas y lo que sea. Pero yo me acuerdo claramente que cuando Gustavo Petro fue candidato a las elecciones presidenciales, Claudia López lo apoyó y de hecho hicieron una cuestión simbólica como de unos mandamientos a los cuales Gustavo Petro se comprometía y los tallaron en piedra, ¿no? Este apoyo de Claudia López a Gustavo Petro, de quien ahorita trata de deslindarse, no le ha cobrado factura a ella. La gente no lo sigue asociando a Claudia López con Gustavo Petro. Mira, a Claudia López, digamos que ese episodio sí lo recuerda mucho la gente, pero a Claudia López también la reconocen por ser una populista aliada de Fajardo, de Sergio Fajardo, que finalmente también se busca desenmarcar de Gustavo Petro, pero que, como vuelvo y te digo, ellos con tal de derrotar al uribismo, más adelante terminan unidos, corruptos, populistas, lo que ellos llaman centro, porque dicen que no están en los extremos, todos ellos terminan en una coalición y la gente tiene claro eso. La gente tiene claro que los verdes, que son Claudia, que son Fajardo, terminan finalmente con Gustavo Petro unidos para derrotar al uribismo, o a los que ellos llaman la derecha radical. ¿Cuál es el caldo de cultivo o cuál es la base de los que apoyan esa izquierda en Colombia? ¿Los jóvenes, los viejos? ¿Dónde está el porcentaje mayor de los que apoyan? Bueno, porque me llama la atención que en las últimas elecciones, bueno, sí, Duque ganó, pero el candidato de la izquierda le llegó bastante cerca. Entonces me llama la atención dónde está el sector grueso que apoya a la izquierda dentro de Colombia. Mira, te voy a ser sincera, y en Colombia está sucediendo algo con el tema de la educación. La mayoría de jóvenes que siguen a Gustavo Petro están en ese grupo, y son jóvenes que vienen adoctrinados por un sindicato muy grande que tenemos en Colombia que se llama FECODE. FECODE es el sindicato que ha monopolizado la educación en Colombia. Miren, aquí suceden cosas tan insólitas en nuestras aulas de clase como profesores diciéndole o induciendo a jóvenes a llamar a Álvaro Uribe genocida, paramilitar o el creador de falsos positivos. Nuestras escuelas, nuestros centros universitarios son centros precisamente de adoctrinamiento. Por eso precisamente el grupo que más puede seguir esa izquierda radical son los jóvenes. Lastimosamente es así, y es porque históricamente viene sucediendo un tema con este sindicato, y es que tergiversan la historia. La historia la convierten y la acomodan totalmente a su manera. De hecho, este sindicato dice que el socialismo es bueno, y tú lo ves en marcha del magisterio con banderas del comunismo, con banderas del M-19. Algo lamentable en el país y que sin duda hay que corregir. Y se está buscando corregir a través de un referendo que está proponiendo el presidente Uribe y el Centro Democrático. ¿Y dónde está la influencia de los padres allí? Porque los padres que vivieron en la Colombia sometida por la guerrilla, la Colombia violenta por los grupos guerrilleros, como el deberían de tener influencia y educar a los hijos para que eso no ocurra. ¿Qué está pasando allí? Eso es precisamente el llamado que se le hace a los padres de familia. Y miren, hace como un mes sucedió eso en una escuela de aquí de Medellín, y los mismos padres se encargaron de denunciar y decir, no, es que yo a mi hijo lo llevo a una escuela no para que me lo adoctrinen ni me le tergiversen la historia, sino para que me le enseñen sobre ciencias, matemáticas, en fin, entre otras cosas. Los mismos padres incluso en muchas ocasiones han dicho, o sea, no puede ser posible que yo lleve a mi hijo confiando en que van a recibir una buena educación y que finalmente este tipo de cosas sucedan. Pero lo que sucede en Colombia es que es necesaria una política de Estado que pueda romper ese monopolio que tiene este sindicato, y eso se logra simplemente introduciéndole competencia a esas instituciones públicas, por decirlo o por explicarlo de forma breve.
Ahora bien, en una eventual elección en Colombia ya has nombrado 3 personas que podrían aspirar a ser presidentes por la izquierda: Claudia López, Fajardo, Sergio Fajardo, ¿qué se llama? Sí. Sergio Fajardo, sí. Y Sergio Petro, que yo Fajardo. a Petro tampoco le veo mucha vida, ¿no? Yo no veo que tenga probabilidad alguna de ser presidente de Colombia, pero me imagino que va a aspirar. Del otro lado, ¿quiénes son los que pudieran estar o quiénes están deslumbrando o quiénes están viéndose como una posibilidad para poder ser presidente de Colombia y de repente continuar en una ideología de derecha y no permitir que la izquierda se apodere de Colombia? Bueno, te comento que en estos últimos días casualmente se ha venido moviendo mucho en redes sociales el tema de la propuesta de lanzar a uno de los hijos del presidente Uribe como candidato presidencial, pues, pero él se ha negado rotundamente y ha dicho que su vocación es empresarial, pese a que yo personalmente considero que es un joven con muchos talentos y que sus méritos no son precisamente ser hijo del presidente Uribe, sino otros. Pero dentro del Centro Democrático hay grandes candidatos como lo son Rafael Nieto, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, que es una mujer brillante, absolutamente brillante, que tiene un claro conocimiento sobre la hegemonía cultural que la izquierda ha imprimido históricamente, no solo en Colombia, sino en América Latina, Paola Holguín. Y bueno, esos serían como las personas que yo veo que están tomando como mucha fuerza. Y como te digo, pienso que posiblemente alguno de ellos pueda ser nuestro candidato. Bueno, y que sea capaz de poner un frenado a la izquierda, por lo menos en este momento, y después hacerla retroceder, porque Colombia se ha mantenido a salvo hasta los momentos, pero veo que ha tenido muchos desaciertos, ¿no? Con los escogidos justamente por la contraparte, que han sido bastante tibios, por así decirlo, ¿no? Ahora bien, yo quiero volver al tema de la educación, que me parece bastante importante. Eso creo que lo discutimos en toda Latinoamérica e incluso en países como Estados Unidos. La izquierda lo que está haciendo es adoctrinando a los jóvenes a través de las universidades y las escuelas, ¿no? Me acuerdo que en una oportunidad el presidente Uribe habló de implementar algo así como los vouchers, estos vouchers estudiantiles, ¿no? Estos cheques estudiantiles, que es lo que se ha implementado en otros países desarrollados, donde básicamente se le financia la educación pública directamente a los representantes y ellos son los que escogen con ese cheque, van a cualquier institución pública o privada y inscriben a su hijo allí independientemente de lo que salga, el costo que salga realmente pagar esa educación, la zona en la que estén, porque en muchas oportunidades las escuelas también las zonifican, ¿no? Si usted vive en tal área, a usted le toca esta escuela, ¿no? Entonces, me gustaría saber si el presidente Uribe y si el Centro Democrático, además del revocatorio del cual nos mencionaste, está tratando de colocar eso de nuevo en el tapete. ¿Tú has escuchado algunas declaraciones con respecto a esta propuesta? Sí, claro, por supuesto. Mira, y te puedo hablar puntualmente de un referendo popular que actualmente está como en un borrador. Lo ha propuesto el presidente Uribe y uno de los puntos es precisamente una reforma en materia educativa que le permita finalmente elegir al padre de familia y al estudiante si desea ir a una universidad privada, a una universidad pública o a uno de los colegios que se conocen como mixto, que son colegios que se dan en concesión. Esto permite, como yo te digo, que se eleve la calidad, porque los colegios públicos van a verse en la obligación de prestar un mejor servicio a los alumnos, a los estudiantes, porque los padres finalmente van a tener esa potestad de elegir. Eso es lo que yo llamo liberar un poco el tema de la educación, desmonopolizar esto que históricamente ha existido en Colombia y que finalmente tanto daño le ha hecho. A los políticos les da miedo enfrentarse a FECODE y es algo particular porque es un sindicato que si quiere para las clases, para los estudiantes y los deja simplemente así. Entonces yo pienso que es demasiado importante apoyar este tipo de iniciativas porque, como tú dices, va a permitir que los padres y los alumnos precisamente elijan a qué escuela van a ir independientemente, y esto es algo muy importante, independientemente del sistema económico de los estudiantes. Si a los profesores en realidad les interesara calidad, les interesara que los estudiantes en Colombia accedieran a la educación, ellos permitirían que se implementara este tipo de cosas, pero no lo permiten porque precisamente no les interesa la educación de los jóvenes, sino que les interesa mantener un monopolio y mantener, yo lo llamo, extorsionados a los gobiernos de turno.
Bueno, lo que habría que hacer es también estimular a los profesores que no tienen ideología de izquierda que quieran dar clases, ¿no? A la gente que está preparada, porque el gran problema que hay aquí es que todos los que dan clases son izquierdistas y los que son de derecha, entonces no quieren dar clases, no se motivan a dar sus conocimientos y a tratar de adoctrinar también a la gente que, mira, no, la izquierda no funciona. Por lo menos en Venezuela, todas las universidades, bueno, todas no, yo diría que un 90%, todos los profesores eran de izquierda. Te metían ahí, por eso yo no quise ir nunca a la Universidad de Venezuela, por eso me fui a las Fuerzas Armadas, porque te metías ahí y lo que hacía era escuchar puros discursos izquierdistas que después cuando te gradúas, obviamente, se te sale de la cabeza, pero al momento, entonces yo creo que ahí hay un trabajo enorme por hacer para convencer a los académicos de que, mira, es necesario, pues, así como ellos se meten y adoctrinan, bueno, también los de este lado tienen que hacerlo. No sé. Exacto, pero yo te quiero decir y hacer una precisión, y es que el presidente Duque ha dado el presupuesto en educación más alto de la historia, pero los indicadores de educación en Colombia siguen estando en negativo, lo cual indica que el problema en Colombia no es un tema económico. Correcto. De hecho, hoy en Colombia a nosotros los contribuyentes, porque no es el Estado quien paga, el Estado no paga nada, somos los contribuyentes, nos sale más costoso un estudiante en una universidad pública con una universidad privada. Entonces el problema en Colombia no está siendo de económico, el problema en Colombia está siendo de calidad, y es que este monopolio no quiere que ellos sean evaluados, o sea, se oponen a que ellos sean evaluados en temas de conocimiento. Entonces eso también hay que evaluarlo. Esencialmente es el tema de educación, ese es el tema de educación en Colombia. No, totalmente de acuerdo, Isabel, y es un problema que tenemos que empezar a enfrentar ahora, porque la izquierda ya tiene años, ¿no?, infiltrando, y poco a poco les ha venido dando frutos, sobre todo en los jóvenes. Pienso que tenemos que afrontarlo desde ahora, no solamente en Colombia, en toda la región, en todo el mundo, porque es algo que la izquierda nos ha quitado y que tenemos que recuperar. Muchas gracias, Isabel Mejía, por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. Gracias a ustedes por siempre invitarme. Un abrazo. Muchas gracias, Isabel Mejía, pues analista colombiana, hablando de lo que podría ser y lo que debería ser, y también de las burradas que hace Gustavo Petro en Colombia. Parece que los izquierdistas no son solo brutos en Venezuela, son brutos en todos lados del mundo. Ponen sus burradas. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0. El programa de la derecha, en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duela a quien le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.